Corpora Pilates es referente de Pilates en España. Esta organización introdujo este método deportivo en España y Portugal hace ya más de 3 décadas. También fueron pioneros en formar instructores en este método deportivo. Hoy hemos venido a conocer su historia y a practicar algunos ejercicios de Pilates con ellos. El Pilates llegó a España gracias a Juan Bosco y hoy tengo el gran placer de poder entrevistarle. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Cuéntanos cómo empezó tu andadura en el mundo del Pilates y cómo trajiste esa práctica deportiva a España. Bueno, el tema es un poco largo, pero lo arrancaríamos esto en 1985, que hice el primer curso que se hizo en el mundo casi de medicina de la danza. Entonces empezaron a venir muchos bailarines a que les atendiera y en Madrid empecé a atender a las principales compañías que venían de todo el mundo, porque no había nadie que se dedicara a la medicina de la danza. Y ahí les preguntaba a ellos un poco cómo tenían esa forma física tan buena, cómo entrenaban, y me hablaban de Pilates. Y entonces dije, pues esto es muy interesante. Y ya me fui a Estados Unidos y traje a Romana Krzyzanowska a uno de los cursos que organizaba aquí, que es la sucesora que quedó de Joseph Pilates en su estudio. Y entonces pues estuvo dando cursos acá y bueno, aquello fue el inicio de Pilates. Eso fue en el mes de julio de 1993. Y claro, aquello la gente no sabía lo que era. El tema de Pilates costó mucho ir introduciéndolo. No había ningún centro en España y tardó en abrirse, el primero que tardó en abrirse pues prácticamente en el 98. Antes de eso no había ningún centro porque los americanos cuando iban a vender las máquinas me preguntaban a mí si eran de fiar la gente. Entonces yo sabía si se iba a abrir un centro en un sitio o no. Pero bueno, fue todo un trabajo muy arduo de ir viendo en las academias de danza, por ejemplo, en los conservatorios, que les impartíamos clase a las alumnas. Y poco a poco, pues como médico, yo empecé a trabajar también en la Universidad de Alcalá como profesor de anatomía y biomecánica y empezamos a introducir el tema de Pilates en los cursos de verano primero. Ya desde el año 94 empezamos trayendo a Elizabeth Larkham y trayendo a auténticos maestros de Pilates y la gente empezó a conocerlo de esa manera. Y ahí vimos que, aparte de lo que era estar en forma física para bailarines, pues era muy importante para el tema de la terapia, para el trabajo. Hay varias frases que tenía que decir cuando me preguntaban ¿qué es Pilates? Pues tenía que decir uno, es el yoga occidental, por ponerse un ejemplo, ¿no? Pues entonces la gente entendía un poquito de qué iba. Y para mí es una rehabilitación de vanguardia, en este caso también, porque se trabaja con el propio movimiento para rehabilitar gestos que se han perdido o que han sido causa de lesión porque se han hecho mal. Entonces la mejor manera es trabajarlos con el trabajo de Pilates. Juan, como doctor, ¿qué te llamaba la atención de este ejercicio y qué innovador era con respecto a otras técnicas que había en España que no tenían nada que ver con el Pilates? Pues sobre todo las grandes posibilidades que tiene. Hay descritos más de 400 ejercicios en las máquinas. Entonces una cosa es el Pilates que se hace en el suelo, que es el que se hace en la mayoría de los gimnasios, que es un Pilates que está bien, es muy duro, eso vamos. Pero la práctica con las máquinas, que es el gran avance que tiene Joseph Pilates, permite que se entrenen ejercicios adaptados a la persona. No necesariamente tiene que ser el ejercicio como es, que eso es lo que hace el Pilates clásico. Te dice, el ejercicio es así, tienes que hacerlo así. Sino que hay personas que le viene muy bien determinados gestos para recuperar un hombro, por poner un ejemplo. Entonces no necesita hacer todo el ejercicio, sino que hacemos un protocolo de trabajo y eso produce efectos muy rápidos. Y la persona se queda con lo que es ese mapa mental para hacer esos ejercicios. Cuando tenga que coger un bote de un armario, pues sabe que no tiene que subir el hombro porque lo ha estado entrenando. Entonces no va a tener tendinopatías como consecuencia de repetir ese gesto. Y con todo eso empezamos a desarrollar el Pilates terapéutico. Y para mí, ya digo, es uno de los grandes avances, más allá de que luego los deportistas
también, bueno, la maestra Laura Cabral ha trabajado con muchos, hasta le dio una clase a Rafa Nadal y muchísima gente, lo introdujo en Manolo Santana, porque hay deportes que se benefician mucho, los deportes rotacionales de pilates, pero eso es un tema que lleva más sobre todo la maestra Laura Cabral. Yo me encargo más un poco de la parte más terapéutica, que sería eso. Y bueno, para mí es para incluso recuperarse después de una intervención quirúrgica, pues va muy bien. Pero hay que tener un protocolo y ser cautos y saber qué es lo que va primero y qué ejercicios puedes ir introduciendo poco a poco. ¿Qué grupos musculares principalmente se trabajan con la máquina? Bien, podemos trabajar cantidad. Joseph Pilates hablaba del powerhouse, que es realmente donde él centraba toda la fuerza. Y tiene razón. Que sería la zona abdominal. La zona abdominal, toda la faja abdominal, porque también hay unos musculitos muy pequeños por detrás en la columna que son los que ajustan los movimientos de la columna cuando trabajan los abdominales. Entonces, a partir de ahí se construye la mayoría de los movimientos que hay. Pero también hay muchos ejercicios pues, para el miembro inferior o para el tren superior de los brazos o para el cuello. Incluso, pues, a mí me llamaba la atención que el Circo del Sol, pues, cuando venían a Madrid, pasaban por nuestro centro para entrenar y ahí entrenaban gestos que son acrobáticamente difíciles y que el hacerlos en estas máquinas les daba un control para poderlo hacer y luego llevarlo a la práctica sin problemas. Entonces, pues hasta se llevaron a un monitor nuestro de gira para verlo y se compraron el equipo y siguieron por ahí. Y como ellos, pues los bailarines trabajan todo el cuerpo, entonces hasta el suelo que hacen en la danza clásica o de Martha Graham. Martha Graham había estudiado con Joseph Pilates y le copió varios de los ejercicios de Joseph Pilates para un calentamiento de los bailarines. Y hoy en día todas las compañías de danza hacen Pilates. Doctor, me imagino que todos deberíamos practicar Pilates para mejorar nuestra postura, para ser conscientes del control de nuestro cuerpo, pero ¿qué personas, por ejemplo, con una lesión no estén recurriendo a Pilates y podrían ver mejorada su vida notablemente? Ahora mismo se están buscando evidencias científicas, porque todo el mundo están sacando continuamente técnicas y que dicen que arreglan cualquier cosa con elementos que no tienen ningún resultado, que no son verdad, y ya se está buscando que todo esté respaldado por una evidencia científica. Y dentro de esas evidencias se está ampliando el catálogo de patologías en las cuales Pilates está funcionando bien. Y algunas de ellas son bastante novedosas, por ejemplo en neurología. La esclerosis múltiple, el Parkinson, los ictus. Es decir, que estamos en las mismas. A las personas que tienen un determinado problema, la calidad de vida o las posibilidades de recuperarse, si tenemos un equipamiento en el cual tiene una altura para poderse acostar fácilmente, tiene muelles para poder asistir, tiene toda una serie de posibilidades gestuales, pues esa persona, en la medida que puede, va a empezar a recuperar y a tomar fuerza, flexibilidad y se empiezan a recuperar. He puesto esos ejemplos de esas enfermedades, pero hay en todo lo que sean quirúrgicas, el posquirúrgico también, las lumbalgias, los problemas cervicales, muchísimos problemas. Las prótesis de rodilla, por ejemplo, se recuperan y las de cadera se recuperan muy pronto. Y bueno, lo demás, pues el estado de ánimo que tiene la persona, lo que es la postura, pues está ahí. Hay estudios también sobre el aspecto psicológico, hasta para la memoria, en el momento de las personas que se sienten más dinamizadas, para la fibromialgia, la osteoporosis, muchos elementos que el Pilates no es una panacea. Me gusta mucho a mí decir eso porque todo el mundo, Pilates. Bueno, Pilates no es una panacea. A nosotros nos gusta mucho decir que Pilates es un medio. Y ese medio es para un fin que a ti te interesa, pero lo haces como un medio, no porque tengas que hacer Pilates que sea de esa manera. No somos talibanes del Pilates. Sois los pioneros, los trajisteis a España y también los pioneros en la formación de instructores. ¿En qué os enfocáis cuando tenéis que entrenar a alguien para ser instructor de Pilates? Pues muchas cosas. Una de ellas es la metodología, porque el ejercicio, el entrenamiento, tienen unas metodologías ya muy estudiadas y lo que hacemos nosotros es trasladarlas y adaptarlas a lo que es el método Pilates. Enseñamos los ejercicios, la maestra Laura Cabral, que ha estudiado con las figuras más importantes,
ha observado las diferencias que existen entre unos y otros y eso le llevó y nos ha llevado a buscar cuál es la vía más correcta para un aprendizaje moderno, porque hay muchas cosas que se hacían antes a lo bruto y no conducían a los resultados con tanta calidad como la que se puede hacer si eso está basado en lo que se hace modernamente, que continuamente se adaptan metodologías para determinadas prácticas deportivas. De ahí, por ejemplo, en el fútbol hay entrenadores que de repente empiezan a cambiar la manera de entrenar y aquellos jugadores corren más y tienen mucha más forma física y de repente pues pasan esas cosas, ¿no? Pues eso que pasa con el deporte pasa también con los monitores cuando ya se van a poner a dar clases de pilates, que van a tener, ya hacen prácticas entre ellos y cuando empiezan a dar clases pues ya tienen un background, tienen ya una base muy buena y de hecho la mayoría de los alumnos antes de haber acabado la formación que hacemos en la Universidad de Alcalá ya se lo rifan, ya tienen trabajo, van a cualquier sitio y enseguida entran. Quería preguntarte, tú descubriste el Pilates, tú lo has traído a España, ¿cómo has visto la efervescencia? Porque ahora hay centros de Pilates en todas partes. ¿Cómo has visto esa evolución en España? Pues son evoluciones a brotes, por momentos. Pasa algo parecido al yoga. El yoga de vez en cuando se pone de moda, pero hay temporadas que se olvida. Pues con Pilates funciona cíclicamente, cada cierto tiempo aparece. Pero ahora se da un caso que es que ya todo el mundo se apunta a lo del Pilates sin tener una preparación. Y entonces la tendencia mundial más importante, que sí que se repite en los 8 últimos años, es que se está buscando que la gente que haga trabajo físico o trabajo con personas esté bien formada. Y eso adolece claramente el tema del Pilates. La gente toma unas cuantas clases y se pone a dar clases. Incluso alguien que está en un estudio dando clases, si tiene gente, pues agarra a algún vecino o algún familiar, le enseña 4 ejercicios y lo pone a dar clases. Y eso está deteriorando bastante lo que es el resultado final. Hay mucha gente que lo hace un poco de tiempo y ya se olvida de ello porque no ha obtenido un beneficio claro. Muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Sabemos muchísimo más del Pilates. Te damos las gracias por haberlo traído a España y por habernos hecho partícipe de una práctica deportiva tan importante para nuestra salud. Muchas gracias a vosotros por el interés. Gracias.